Bienvenidos a Informe Enigma. El 16 de abril de 1969, el Apolo 11 surcaba los cielos hacia lo increíble. 4 días más tarde llegaba a su destino. Y un día después, 2 astronautas, Armstrong y Aldrin, ponían pie firme en tan ansiado objetivo, la Luna. Quizás en ese momento el ser humano se dio cuenta de que no tenía límites, que podía llegar donde quisiera. Tan solo existía el tiempo, el cómo y el cuándo. En pleno siglo XXI y en el año 2017, quizás estemos a punto de saber el cómo, pero ahora nos falta saber el cuándo. ¿Cuándo podremos llegar a nuestro nuevo objetivo? Poder llegar a Marte. Esta noche os contamos todos los detalles de este misterioso lugar y tan ansiado por la humanidad. Además, Antonio Caravaca os dará una percepción diferente del fenómeno OVNI, con su teoría de la distorsión. Y para terminar, Rubén Callejón os hablará del Club Bilderberg. Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program.
It's really something simply fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy ridge is pretty spectacular. God, what is that there? That's all. What the hell is that? Go Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. A comienzos del siglo XXI, las agencias espaciales de Europa y Estados Unidos empezaron a planificar el primer desembarco de seres humanos en Marte. Pero la idea de enviar misiones tripuladas al planeta rojo no era nueva. Para algunos, Marte es la respuesta al futuro de la humanidad en el espacio. Otros sostienen que Marte está demasiado lejos, que es demasiado peligroso y que su exploración por seres humanos sería demasiado cara. Más de 30 años después de que el último astronauta de las misiones Apolo pisase la Luna, el programa espacial norteamericano de vuelos tripulados parece haberse quedado sin meta, incapaz de ir más allá de los vuelos circunterrestres de órbita baja. Con la trágica pérdida de la tripulación del transportador espacial Columbia, se origina el debate. Tenemos un problema. La NASA ha estado literalmente dando rodeos con el programa espacial durante los últimos 30 años. Ya es hora de que demos a la NASA unas metas merecedoras de correr los riesgos que acarrean los vuelos tripulados. Marte es el paso siguiente más lógico para nuestro programa espacial. Es el reto que nos ha estado plantando cara durante las últimas 3 décadas. Es el planeta más cercano a la Tierra, con los recursos naturales necesarios para sustentar la vida y, por tanto, para albergar algún día una civilización tecnológica. Es el planeta que nos dará una respuesta a la pregunta de si la vida se da en el resto del universo o es algo exclusivo de la Tierra. Y Marte nos confirmará si la humanidad puede escapar del planeta donde hemos nacido y convertirse en una especie que viaje por el espacio. Y para hablarnos precisamente de esos misterios, para aclararnos ciertas cuestiones sobre el planeta rojo, tenemos al otro lado del teléfono a José Rafael Gómez. Buenas noches, José. Pues muy buenas noches, estoy encantado de estar en tu programa. José, Marte, el planeta rojo. Pues sí, el planeta rojo, esto fue, vamos, es el aspecto, esta ligera coloración rojiza, es el aspecto que a simple vista, cuando se encuentra cerca, ¿no? Porque su órbita oscila, a veces está
al otro lado del Sol, ¿no? En lo que sería en conjunción, y está casi a 400 millones de kilómetros. Entonces, en esos momentos, pues prácticamente es muy difícil verlo, ¿no? Pero en otros momentos sí que se encuentra bastante cerca de nuestro planeta. Es, de hecho, pues uno de los planetas cuando se encuentra cerca, es decir, en oposición al Sol, se encuentra más cerca y es el que más, de los que más claramente se puede ver en el cielo, ¿no? En el cielo nocturno. Y esto fue la causa de que, unido a su coloración rojiza, pues se le atribuyese desde muy temprano un papel, ¿no? Los romanos ya lo identificaron directamente con el dios de la guerra, con Marte, ¿no? Bueno, Marte, que viene de aquí, justamente su nombre, el dios de la guerra, Ares para los griegos, por ejemplo. Y sí, es uno de los planetas que ha acompañado la historia de la humanidad prácticamente desde sus inicios, ¿no? ¿Por qué crees, José, que las agencias espaciales, los gobiernos, tienen el ojo puesto en Marte? Bueno, Marte es que se encuentra relativamente cerca de nuestro planeta. Como hemos dicho, hay momentos en su órbita, en el baile orbital entre ambos planetas, entre la Tierra y Marte, en el que apenas está a 60 millones de kilómetros. Pensemos que el Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Luego, pues 60 millones de kilómetros es una distancia bastante cortita, teniendo en cuenta pues cómo son las magnitudes, ¿no? Las distancias en el sistema solar. Es decir, es un planeta al cual podremos viajar. De hecho, ya hemos situado allí varias naves, varias sondas, incluso con robots motorizados sobre el terreno. Y claro, este hecho de que tenga esta posibilidad de que podemos viajar a él y situarnos en su superficie, pues claro, podríamos pensar también en Venus. Venus está también muy cerca de nuestro planeta, sin embargo, Venus tiene unas condiciones, vamos a decir, meteorológicas, unas condiciones atmosféricas que hacen muy difícil el que el ser humano pueda posarse en su superficie y establecer allí una base. Sin embargo, Marte no. Marte tiene unas características en su atmósfera que sí que permiten el que en el futuro pues podamos establecer bases permanentes. Yo creo que esto es algo que va a ocurrir porque, como has dicho en esta presentación que has hecho, las potencias lo tienen en sus planes. La NASA tiene intenciones de establecer allí colonias pues para la década de los 30. Y si no serán los 30, serán los 40, pero yo creo que este siglo XXI va a haber colonias permanentes de seres humanos en Marte. Y además, pues este sería el principio de la posible terraformación del planeta. Eso es otra característica que tiene Marte. Es susceptible de ser terraformado. Terraformado significa implementar una serie de actividades en el propio planeta que produzcan su adecuación, es decir, la adecuación de su atmósfera y al mismo tiempo de su clima a la vida humana, de manera que sea en el futuro, hablamos de un futuro medio, no, desde luego no a corto plazo, es un futuro medio, sí que se pueda habitar de una manera, digamos, cómoda, ¿no? Sin tener que recurrir pues a bases cerradas, a cúpulas, ¿no? Cúpulas biológicas que protejan de la atmósfera agresiva, ¿no? Que es hoy día la atmósfera marciana. Porque, José, de todos los planetas que tenemos en nuestro sistema solar, dices que bueno, que Marte es el más próximo a la Tierra, pero ninguno de los otros albergan una serie de condiciones más fáciles para la vida, porque a simple vista Marte parece que su terreno es hostil. Sí. Bueno, Marte es el más próximo, como digo, dependiendo del momento orbital, ¿vale? Porque hay veces que es Venus el que está más próximo a la Tierra, pero bueno, hay otras ocasiones que es Marte. Bueno, está ahí, es de los dos más cercanos. Y sí que su superficie, el terreno de Marte, sí que siempre se ha pensado en la posibilidad de que albergue vida. De hecho, desde el punto de vista de un poco de lo que fueron los inicios en la exploración astronómica de Marte, pues aunque bueno, ya fue observado en el siglo XVII por primera vez a través de los primeros telescopios, pero a finales del siglo XIX fue cuando fue esta famosa
famosa historia de que le encontraron canales. O sea, hubo un astrónomo italiano, Schiaparelli, que en el año, creo que fue 1877, si la memoria no me falla, por ahí andará, que él creyó descubrir una serie de canales en su superficie. Esto, cuando fue traducido al inglés, la palabra canali del italiano, que en italiano tiene una connotación que puede ser que se ciñe sencillamente a un elemento de la orografía, pues al pasarlo al inglés el canali ya tenía una connotación de artificial, ¿no? De que un canal es una zanja hecha artificialmente por alguien. Y bueno, a esto levantó una polvareda enorme, fue el origen de que se dispararan la imaginación sobre quién podría estar viviendo en Marte y qué podía venirnos de allí. En esa época, estamos hablando de que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es cuando Wells escribe su novela, ¿no? Y luego pues hay otros científicos de la época, por ejemplo Gauss, que propone la idea de hacer en nuestro planeta, en Siberia, en una superficie helada, blanca, pues hacer un enorme triángulo que constituya una señal. Si hay alguien en Marte que pueda observarnos a través de telescopios como nosotros observamos a ellos, pues que puedan ver que aquí hay inteligencia y porque hemos hecho esta señal. Este plan de Gauss, esta propuesta, no llegó a llevarse a cabo. Sin embargo, sí que durante gran parte del siglo XX, como sabemos, pues la idea de que en Marte podía haber una civilización que incluso pudiese ser agresiva y que pudiese atacarnos, esto estuvo metido un poco en la opinión pública y en las novelas y en la ciencia ficción de la época, ¿no? José, para que los oyentes y un servidor nos enteremos un poquito de cómo es Marte, pongamos en la situación de que realmente el ser humano llega a poner pies en Marte, ¿qué se encontrará una vez esté allí? Bueno, pues se encontrará, lo primero, una atmósfera muy tenue. Yo creo que es la principal característica, y una gravedad mucho más floja, más tenue que la de la Tierra, Marte tiene como la mitad, el diámetro de Marte es como la mitad de nuestro planeta, y a partir de ahí, pues claro, la gravedad es menor. La atmósfera es como 100 veces más tenue, hay muy poca presión atmosférica. Y esto, pues, ¿qué conlleva? Pues conlleva, por ejemplo, pues que el agua líquida sea muy difícil que se produzca en su superficie. Luego hay enormes cambios de temperatura, porque al tener una atmósfera tan tenue, el efecto invernadero es muy débil. No es que no exista, pero es muy débil. Y entonces hay enormes gradientes de temperatura, es decir, las máximas pueden ser en algún momento por estar por encima de 0 grados, y sin embargo luego las mínimas pueden caer en el invierno marciano a muchos decenas de grados bajo cero, con lo cual es un clima muy extremo. Además hay unos vientos terribles, hay tormentas de polvo, porque Marte tiene muchísimo polvo, ese polvo ferruginoso, ¿no?, de coloración rojiza, porque hay gran cantidad de hierro, digamos, oxidado, ¿no?, óxido de hierro. Y este polvo, pues, hay veces que envuelve al planeta entero. Hay tormentas de polvo que pueden envolver al planeta entero y que duran meses. Y, en fin, que el clima es un poco de perros, ¿no?, por decir así, tal y como está ahora mismo. Luego, el agua, pues, sí que hay agua. Eso es una noticia reciente, aunque siempre se barajó la posibilidad, y además se apuntó de que en el pasado marciano sí que casi sin lugar a duda hubo agua, porque la erosión que se observa la da a entender, ¿no? Pero en la actualidad se pensaba que no podía haber agua, y esto ha sido noticia de 2015, que se han encontrado los indicios prácticamente inequívocos de que hay corrientes de agua líquida. Y además hay agua líquida asociada a salmuera, es decir, es agua salada, que en algunos momentos pues adquiere esta condición de líquido, porque normalmente está helada, y que está relacionado con la aparición de metano. Metano es un gas que normalmente está asociado a la vida, es un excremento de la vida, el metano.
Hay metano que no es así, pero bueno, en la Tierra, por ejemplo, la mayor parte del metano terrestre procede de los organismos vivos. Y el que aparezcan picos en Marte, porque es así, esta fue la noticia que dio NASA hace poco, que se detectaron picos, es decir, que no había una cantidad homogénea y continua de metano, sino que en algunas horas del día marciano aparecían subidas acentuadas de estos niveles de metano en el lugar donde se estaba situado el rover, ¿no? El Curiosity, que es la que ha detectado esto. Y bueno, pues esto da que pensar en el sentido de que es muy probable que haya microorganismos que produzcan este metano. Siguiendo con la respuesta a tu pregunta, ¿qué se encuentra allí el posible astronauta que llegue? Pues aparte de este entorno inhóspito y con esta atmósfera tenue, estos vientos terribles, estas temperaturas, pues el aspecto, la orografía es muy parecida a un pedregal, sobre todo en lo que sería el hemisferio norte. El hemisferio norte marciano y el hemisferio sur son diferentes, hay diferencias entre ambos. El hemisferio sur pues parece que es más alto y que tiene como más montañoso, es más agreste en ese aspecto, ¿no? Y en cambio el hemisferio norte pues se cree que es porque recibió un terrible impacto de un cuerpo pues tan grande como Plutón, en los inicios de la historia geológica del planeta, que lo dejó pues como lo vemos ahora, ¿no? Pues bastante llano en algunas zonas, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea que es como un desierto, aunque no es un desierto como el Sáhara, más bien sería como el Gobi o a veces como Arizona, sin vegetación, obviamente, es decir, un pedregal, ¿no? Y luego también hay mucha arena, porque hay mucho polvo, eso también es cierto, y el polvo en suspensión a veces incluso hace que las temperaturas se eleven, porque recoge más este polvo en suspensión, lo que recoge la energía del sol, y a veces puede elevar un poquito las temperaturas, la existencia de este polvo. Es curioso porque esta presencia de polvo y de dunas ha dado lugar a un misterio además muy reciente, que es que en el hemisferio norte, en una zona del hemisferio norte, han detectado a través de una sonda que está orbitando permanentemente Marte y que tiene una cámara de alta resolución dirigida hacia la superficie del planeta, pues ha detectado que las dunas se ordenan en lo que podría parecer un mensaje Morse, es decir, en barras, rayitas y puntos. Yo invito a que los oyentes busquen la fotografía en internet, porque esto es lo que parece. A mí me recuerda esto o a ciertas bacterias. Obviamente estamos hablando de que tienen muchos kilómetros, ¿no?, de longitud pero bueno, es un misterio porque los científicos han podido explicar cómo se forman estas barras de dunas, pero no tienen claro la formación de los puntos. El punto, ellos creen que hay algo que interrumpe la formación de la duna y que después la duna continúa formándose ya generando un punto, no una barra. Pero claro, ¿qué es lo que interrumpe esta formación de la duna? Algo que tiene que tener movimiento, puesto que no se aprecia ahora mismo allí. Y eso pues constituye un misterio, es uno de los misterios reales, ¿no? Porque, como también has dicho, Marte ha dado lugar a una enorme cantidad, una proliferación en Internet de bulos, de noticias falsas, de malinterpretaciones, y bueno, pero sí que tiene, como vemos, misterios reales. Ahí es posible que haya más de lo que conozcamos a día de hoy. Claro, cuando dices que se forman dunas que parecen un código Morse, al principio yo imagino que todos los oyentes enseguida se le ha venido a la cabeza quizás uno de estos bulos, ¿no?, que esté creado por algo realmente inteligente, por algo biológico. Claro, esto, bueno, yo no descarto esa posibilidad, siempre y cuando lo cojamos con pinzas, es decir, la presencia de estas dunas, ¿no?, estas dunas que tienen esta forma y que ahora mismo no podemos explicar, por lo menos el tema de los puntos, pues entre la gama de posibilidades que hay para poderlo explicar, una de ellas es que haya algún tipo de organismo vivo que la produzca. Y esto no es conspiranoia, esto es una realidad, esta es una de las posibilidades.
De hecho, es que, bueno, la historia de Marte yo creo que ha tenido que ser mucho más interesante en el pasado de lo que ha sido hoy día. Y voy a hablar de algo que es plenamente misterioso y conspiranoico, por lo menos ha sido utilizado, ¿no?, por parte de la conspiranoia para decir que en Marte había o hay una civilización extraterrestre oculta. Y es la famosa cara de Marte, que esto pues también supongo que muchos de tus oyentes conocerán, ¿no? Habrán visto la imagen seguro, porque esta imagen es muy muy conocida. Esto fue una fotografía que obtuvo lo que se ve es un rostro, ¿no? Un rostro. En la superficie de Marte hay un juego de sombras y luces, y aparece, yo creo que sin lugar a dudas, no estamos hablando de una pareidolia, ¿no?, sino que ahí lo que se ve es sin duda un rostro humano que mira hacia arriba. Esto es una fotografía obtenida en el año 1976, por el orbitador de la misión Viking. En ese año la NASA envió dos naves, la Viking 1 y la Viking 2, con intención de posarse sobre la superficie y hacer algunas pruebas biológicas, etcétera. Para buscar un lugar adecuado para que se pose con cierta seguridad, se sacaron una gran cantidad de fotografías de la superficie marciana. En una de ellas apareció esta foto. Luego, claro, esto revolucionó al mundo del misterio, ¿no? Porque, claro, ¿cómo explicar esto? Bueno, pues en el año 98 pasaron muchos años, porque la NASA dejó de visitar Marte, yo creo que después de las Viking. En los años 80 apenas hubo ninguna misión. Pero bueno, en los años 90, ya en el 98 hubo, creo que fue el Mars Global Surveyor. Hablo un poco de memoria, igual me baila el nombre y esto es otra misión. Pero bueno, una misión que orbitó Marte, haciendo fotografías también. Y recuerdo la historia porque la seguí, la utilicé para escribir un artículo. Esta misión, la NASA dijo que por interés del público americano, es decir, no tanto desde un punto de vista científico, porque ellos la explicación de la cara la tenían como debido a la baja resolución de la cámara y poco más, una casualidad. Pero debido al interés del público norteamericano por la cara, pues entonces se hizo pasar esta sonda justo por encima de la región de Sidonia, que es donde estaba, ¿no?, la cara. Y se volvió a fotografiar ya con mayor resolución y a menor altura. Y claro, las fotos que vinieron de esa, de hecho pasaron dos veces, en distintas ocasiones, en el 98 y creo que en el 99. Bueno, pues las fotos que nos trajeron, que nos enviaron, ya no apareció una cara, ya se veía que era una montaña con una orografía determinada y que efectivamente la baja resolución de la cámara de la Viking, pues debido a la posición de la sombra y de las luces, dio ese fantástico efecto del rostro humano. Sin embargo, desde mi punto de vista, y esto ya es una posición personal, una opinión mía, el misterio de la cara de Marte no ha quedado del todo resuelto. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando se ven las fotos de la Mars Global Surveyor, de estas fotos del 98, si bien es cierto que no se ve la cara, que no aparece, sí que se nota que esta montaña donde estaba situada la cara en el 76, tiene una curiosa forma de lo que podía ser una metopa o escudo. Es decir, hay ángulos rectos enfrentados en la parte, digamos, superior, y abajo es un semicírculo. Y claro, digamos que esto es una forma geométrica muy poco habitual en la naturaleza. ¿Puede ser una casualidad también? Pues puede ser también una casualidad, pero da que pensar. Si unimos esto a que esta montaña se encuentra en la región de Sidonia, que es una meseta marciana que estuvo en su día al borde de un mar marciano, porque en el pasado Marte tuvo mares, y que además muy cerca es donde se han encontrado también formaciones parecidas a pirámides, que esto también está en las fotos en internet y son fotos de la NASA. Lo que pasa es que son montañas que tienen esta forma, este aspecto que recuerdan a las pirámides egipcias. Bueno, pues sin ser conspiranoico, quién sabe si en el pasado Marte, hace miles de millones de años quizá, o cientos de millones de años, pudo albergar algún tipo de civilización que
construyese esto y que debido a la erosión y el paso de los millones de años o de los cientos de millones de años, ¿no? Pues esté tan erosionado que sea prácticamente indetectable. Esta posibilidad como tal existe, y a mí, porque me gusta el misterio y esto forma parte de él, pues yo no lo descarto. Existe esa posibilidad que el pasado de Marte haya albergado algún tipo de civilización que, por lo que fuere, porque el planeta, las condiciones cambiaron, obviamente, pues desapareció. Sin embargo, hay pistas, hay indicios, como esto de la forma de metopa de esta montaña, como las pirámides, las montañas que tienen forma de pirámide, o como el monolito, que también hay un monolito, también es asombroso. Tengo un libro escrito que la portada que utilizo es precisamente este monolito de Marte, que es una fotografía obtenida por la cámara IRISE en 2006, es decir, hace relativamente poco, una cámara de alta resolución que captura una fotografía de lo que es, sin lugar a dudas, porque es que nada más que hay que mirarlo y verlo, es un monolito como el de la película 2001, Una odisea del espacio, es decir, con esas proporciones, digamos, evidentemente no de ese tamaño, porque el tamaño del monolito de Marte yo creo que tiene varias decenas de metros de altura, casi yo diría que el centenar, pero esas son las proporciones, es como una puerta enorme. ¿Y qué pinta o qué hace un monolito en una región donde, si uno mira a su alrededor, pues no hay ninguna otra roca que se le pueda asemejar, ¿no? La explicación que da NASA sobre este monolito de Marte es que quizá se haya desgajado de un acantilado cercano. Bueno, pero a mí me parece un poco flojo, porque que se haya desgajado y haya quedado ahí, que se haya erosionado todo y simplemente haya quedado esto, y no haya ninguna otra roca, aunque no tenga esta forma de monolito, pero que tenga una altura similar y que se encuentre cerca. Desde mi punto de vista, esto a mí me da que pensar y me invita a sentir pues eso que nos produce el misterio, ¿no? ¿Por qué en Marte, como tú bien has dicho, es posible que antiguamente albergara vida? ¿No es posible que la siga albergando, pero que a simple vista la NASA no lo esté ocultando? Bueno, y perdona que te interrumpa, no hablo de microorganismos. Perdón, te he escuchado muy mal. Digo que cuando hablo de albergar vida, sí, no hablo de microorganismos, sino hablo de algo más, digamos, conspiranoico. Sí, bueno, esta posibilidad yo no la descarto. Evidentemente, a ver, yo creo que existe, que el fenómeno OVNI que estamos teniendo aquí en nuestro planeta, en la Tierra, es real. Esto es una cosa que puedo defenderlo de un punto de vista racional y argumentarlo. Y cuando quieras hablamos de ovnis, ¿no? Pero que si tengo en cuenta esto, que la Tierra aquí se están produciendo avistamientos por parte de testigos de calidad y no uno aislado, sino un mismo objeto está siendo visto por varios pilotos desde aviones distintos y al mismo tiempo hay gente en tierra que lo está viendo y lo que ven, no me estoy refiriendo al caso Manises, ¿no? Que es muy trillado, conocido y por supuesto muy importante, sino son otros casos, podría citar el de Bariloche, por ejemplo, en el que lo que afirma el piloto de la aerolínea argentina que lo ve es que hay una forma de plato invertido y un objeto, que además hay un avión militar que lo ve desde fuera, desde lejos, desde arriba, y ve que este objeto hace maniobras imposibles. Bueno, los testigos están ahí, los testimonios están disponibles en YouTube de los programas de la época, porque esto fue en el año 96, los programas de televisión, quiero decir, que lo entrevistaron prácticamente al día siguiente, ya empezaron a hacer entrevistas. Para mí hay evidencia inequívoca de que aquí estamos teniendo algo que no es nuestro, algo que es inteligente y que tiene una tecnología superior a la nuestra. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues yo no lo sé. ¿Cabe la posibilidad de que en Marte haya algún tipo de civilización oculta, de vida oculta a nuestros ojos y que esto provenga de allí? Pues me manifiesto en mi ignorancia, no lo sé, pero yo tampoco lo niego. No es una cosa que por lo que conocemos a día de hoy podamos negarlo. Cabe la posibilidad de que en Marte haya más de lo que sabemos, sin lugar a dudas. Cabe la posibilidad de que haya una civilización o que haya una inteligencia extraterrestre allí, una inteligencia
que puede ser del propio planeta o que lo haya utilizado como base, pues yo tampoco lo descartaría. Esa posibilidad existe. ¿Tenemos evidencia para afirmarlo? No podemos afirmar de que eso sea así, seguro. Tú me dices, ¿la NASA puede saberlo y ocultárnoslo? Pues, hombre, yo creo que la NASA sabe más de lo que cuenta, seguramente. Sobre todo, más bien, el gobierno estadounidense. Ahí creo que sí que sabe más de lo que nos dice, o algunos estamentos, ¿vale? Porque yo dudo mucho que esto llegue a todos los niveles, que algunos estamentos de la administración o del gobierno, como queramos llamar, ¿no?, del poder en Estados Unidos, sí que creo que tiene esta información. Pero evidentemente estamos dentro de la especulación. Afirmarlo tajantemente no, podemos opinar. Yo opino que sí, que la NASA sabe cosas que no cuenta, aunque sobre todo me refiero al gobierno o a estamentos de poder dentro del propio Estados Unidos, que sí que si uno atiende a lo que es la historia ufológica, al caso Roswell y Kenneth Arnold, todo lo que vino después, y yo creo que ellos tienen certeza de que estamos siendo visitados de alguna manera, ¿no? Y no nos lo cuentan, pues claro, por sus razones tendrán. Continuando con las especulaciones, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿crees que Marte es una fotografía futura de lo que será la Tierra? Es decir, ¿Marte en su día pudo ser lo que es a día de hoy la Tierra? Mares, ríos, bosques, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta es, en las teorías de la conspiración se habla mucho, se cuenta de que en Marte ya hay civilizaciones humanas poblando el planeta, haciendo experimentos y demás. ¿Tú eres de los que crees que realmente eso es así o de los que piensa todo lo contrario? Bueno, empiezo por la segunda. Yo pienso que no hay ninguna razón para pensar que eso es así. ¿Entiendes? O sea, esa sería mi postura. El afirmar que hay allí ya bases humanas, como decía Alternativa 3, aquella historia de Alternativa 3, desde hace décadas, ¿no? Pues yo entiendo que no hay información para pensar esto. Yo no lo creo. La primera pregunta me parece muy interesante, porque hay científicos que piensan que el planeta Marte, en su pasado, ¿no?, remoto incluso, tuvo un clima parecido al de la Tierra actual. Es decir, la atmósfera era más densa, había agua líquida. Piensa, por ejemplo, una curiosidad, que en el hemisferio sur marciano, el casquete polar que tiene Marte en el sur, en el hemisferio sur, ahí hay agua suficiente como para cubrir todo el planeta con una capa de 11 metros de profundidad. Es decir, que en el pasado de Marte sabemos que hubo agua líquida y en abundancia. Si tenemos en cuenta otros factores, por ejemplo, hay un meteorito, es poco conocido, el meteorito que cayó en Alejandría, creo que fue en 1911 o por ahí, ¿vale? Este meteorito ha sido analizado en época reciente, moderna, por la NASA. Además se ha analizado en dos ocasiones, porque la primera vez encontraron unos vestigios que invitaban a pensar que eran de origen biológico, unas sustancias, ¿vale? Y solicitaron al Museo de Ciencia Natural de Londres, que es donde está, pues que le enviasen otro trozo para volverlo a analizar con más detalle. Y en el segundo análisis ya incluso detectaron lo que podía identificarse sin duda con carbón. Y el carbón, como sabemos, pues en nuestro planeta es de origen biológico. Pues da que pensar, es muy probable que quizás en el pasado de Marte la vida haya sido mucho más, bueno, no mucho más, sino que haya sido exuberante, que haya albergado vida que, pues, debido al cambio en las condiciones del planeta, pues desapareció, o si alcanzaron algún tipo de grado tecnológico, de inteligencia y grado tecnológico, pues quizás se hayan protegido en algún lugar de Marte. Bueno, esto es especulativo y conspiranoico. Bueno, pues yo diría que no se puede descartar. Yo no creo que allí haya nada que nos haga pensar con certeza que esto es así, como afirma la conspiranoia, pero tampoco es descartable, ¿no? Entra dentro de lo especulativo. Yo no soy científico, no tengo por qué ceñirme a la verdad científica. Más bien me ciño a lo que los indicios y la imaginación, una imaginación
no basada en la fantasía, sino en estos indicios científicos, me dan que pensar. Por decir también todo, hay otros científicos que apuntan que esta presencia de lo que se podía identificar como carbón en un meteorito de Marte tampoco es una cosa extraordinaria, porque el carbón también existe en el universo y es generado no necesariamente por la vida. Pero bueno, habría que sumarle el meteorito de Alan Hill del año 84, un meteorito que encuentran en la Antártida en 1984 y que detectan, el equipo científico que lo analiza detecta lo que podría identificarse como esqueletos de nanobacterias, nanobios, que es una forma de vida muy absolutamente pequeña, mucho más pequeño que el tamaño de una bacteria terrestre. Y eso está ahí en este meteorito. Claro, hay la parte más de la ciencia un poquito más escéptica que dice, bueno, tiene este aspecto, pero no tenemos por qué asociarlo directamente a que sea un organismo vivo. Bueno, pues empieza a sumar cosas, ¿no? Suma que hay indicios de que en el pasado el clima fue mucho más benigno, que incluso pues tuvo océanos, que tuvo agua líquida en cantidad, su atmósfera seguramente más densa, porque sabemos que la atmósfera de Marte se está deteriorando, incluso a día de hoy, por el viento solar. Es decir, que cuanto más atrás vayamos, más densa era. Más atrás en el tiempo, me refiero, más densa era. Y que además, en su superficie encontramos cosas tan llamativas como el monolito, o como la montaña de Sidonia, que tiene esta forma de metopa, o como las otras cosas que están por descubrir seguramente. Pues sin ser conspiranoico, yo no descartaría que albergue más de lo que a día de hoy conocemos de él. Eso es obvio. Y para ir terminando, José, una última pregunta realmente, y no la lanzo yo, sino muchos oyentes y mucha gente que cree esto. Al parecer tener tanta prisa en llegar a otros planetas, en poder encontrar otros planetas que tengan las condiciones para sostener la vida, realmente todos nos preguntamos, ¿estamos corriendo peligro? ¿Nuestro mundo tiene fecha ya de caducidad? Bueno, nuestro mundo tiene fecha de caducidad sin lugar a dudas, por una razón, porque el Sol tiene una cantidad limitada de hidrógeno para transformar en helio. Y claro, pues antes o después la civilización humana tendrá que cambiar de sitio. Ahora, y esto está una cosa que vaya a ocurrir pronto, pues desde luego lo del Sol no. El Sol puede tener otros 5.000 millones de años de vida, o ponle unos entre 2 y 3.000 millones para que empiece a dar problemas en cuanto a que por su crecimiento y su transformación gigante roja arrase con los planetas cercanos. Pero esto no es preocupante a día de hoy. Hay otras razones que inviten a pensar que hay prisa por ir a Marte. Bueno, yo diría que no, que si tuviéramos prisa, de hecho es que yo no creo que haya prisa, porque si tuviéramos prisa por ir a Marte y situarnos allí, ya lo habríamos hecho. Es decir, los recursos que se han puesto o que se están poniendo para ir a Marte son muy poquitos. Prácticamente casi nada que ver con lo que se pusieron en la carrera de los años 60 del programa Apolo para llevar el hombre a la Luna. Aquello sí que fue darse prisa, porque estábamos metidos en Guerra Fría, y para Estados Unidos el llevar un hombre a la Luna era un acto de guerra. Esto fue así, un acto de guerra entendido como de propaganda, en el sentido de decir, hemos sido capaces, tenemos una tecnología, una organización incluso social, política, capaz de llevar un hombre a la Luna antes que los soviéticos. Bueno, a día de hoy ni mucho menos se están empleando estos recursos. O sea que en la década de los 30 hay intención de establecer allí una base, pero es posible que esto se aplace, y desde luego, y te digo que por desgracia, porque a mí me gustaría que cuanto antes pues se estableciera allí una base y que nos dieran información de cómo es y qué cosas hay allí más de primera mano, ¿no? Pero yo no soy de los que piensan que esto se esté haciendo porque se piense que nuestro planeta tenga una fecha de caducidad próxima. Con esto digo, o no quiero decir
que no debamos preocuparnos del calentamiento global y que debemos tener un sentido ecológico de lo que es nuestra actividad como especie. Tenemos que procurar cuidar al planeta, cosa que hacemos relativamente poco. También te digo que si dejáramos de producir CO2 mañana por la quema de combustibles fósiles, el clima seguiría cambiando en la misma dirección que lo lleva haciendo los últimos 250 años. Es decir, seguiríamos avanzando hacia el calor. Y que en el pasado de la historia climática de nuestro planeta han habido cambios de temperaturas y de climas mucho más bruscos de los que tenemos ahora mismo en marcha. En fin, esto es así y esto es innegable. Que en la actualidad el cambio climático actual está siendo acelerado, hay más rapidez en este cambio debido a la actividad humana, también es indudable. Es decir, son las dos cosas. El planeta se está calentando seguramente debido a un ciclo orbital, como ha ocurrido en el pasado, y al mismo tiempo nosotros estamos acelerando este proceso pues por la quema de combustibles fósiles. En fin, esto es una cosa alarmante de que vayamos a necesitar cambiar de planeta dentro de poco. Yo diría que no, que antes el propio planeta se autorregulará. O nosotros llegaremos a desarrollar alguna tecnología capaz de producir sumideros de CO2 o a elevar el efecto albedo o situar en la atmósfera me refiero en el espacio exterior del planeta, una sombrilla, un paraguas que tape la radiación solar. En fin, ahora mismo me extendería mucho si habláramos de esto, pero soy optimista y yo creo que es una frase que tengo escrita en algún sitio, que si en el pasado la tecnología humana ha puesto en peligro a nuestro planeta, yo creo que en el futuro la tecnología humana será el único medio para salvarlo, ¿no? Pues yo soy optimista en ese sentido, que somos una civilización tecnológica, que estamos en el inicio de nuestra historia tecnológica y que yo creo que controlaremos bastante más el medio de lo que lo estamos haciendo, para bien del medio y para bien de nosotros. Pues una frase realmente muy bonita, y con eso, José, nos quedamos esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí, hablándonos de ese gran misterio que es Marte, que sin duda el que más o el que menos atrae, sobre todo quizás por sus incógnitas y por sus leyendas y por sus especulaciones. Y sus posibilidades, ¿verdad? Exactamente. Un abrazo, amigo. Pues un abrazo para ti, Jorge, y encantado de haber estado charlando sobre algo tan agradable e interesante como es Marte. Y espero que nos veamos en unos años y seamos capaces de ver a esos astronautas poner pie en Marte. Bueno, yo espero verlo también, cuento con ello. Un abrazo, amigo. Un abrazo, un abrazo. Y de nuevo miramos al cielo, pero esta vez no en busca de otros lugares que puedan ser nuestro futuro hogar. Miramos a esa vasta oscuridad con la intención de comprender un poco más lo que no llegamos a entender. Hoy intentaremos arrojar algo de luz a tantas incógnitas que envuelven el fenómeno OVNI. Esta noche hablamos sobre la teoría de la distorsión con el ufólogo José Antonio Caravaca. Como ya he dicho, esta noche hablamos sobre la teoría de la distorsión con José Antonio Caravaca para quizás poder esclarecer un poco más esas incógnitas que envuelven al fenómeno OVNI. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Antes de nada, José Antonio, me gustaría aprovechar este momento que te tengo aquí para darte el pésame por esa gran pérdida que has tenido hace unos días. Pues muchas gracias. Y bueno, si no te importa, amigo, el programa queremos dedicárselo a él. Los dos sabemos quién es. Y ahí va eso. José Antonio, teoría de la distorsión. Cuéntanos un poco qué es y qué tiene que ver con el fenómeno OVNI. Bueno, la teoría de la distorsión surge
con el propósito de intentar esclarecer, de aportar algo de luz a la naturaleza, al origen del fenómeno OVNI, que nos acompaña ya la friolera cifra de 70 años, 7 décadas se cumplen este año y prácticamente seguimos con las mismas incertidumbres e interrogantes que los primeros investigadores, aquellos ufólogos pioneros que se acercaron al incipiente fenómeno de los platillos voladores, como digo, con más preguntas que respuestas, y a lo largo de todo este tiempo se han blandido, se han esgrimido gran cantidad de hipótesis, de posibles respuestas para todas estas preguntas que han generado las apariciones no solamente de unas extrañas aeronaves en nuestro cielo, sino de unos humanoides que han irrumpido, que han descendido sobre tierra y que han planteado también, como digo, gran asombro y desconcierto en los investigadores, y la enorme casuística que se ha ido acopiando a lo largo de los años ya de alguna manera parece indicarnos que nos encontramos frente a un problema cuya solución no parece ser la hipótesis extraterrestre que esos pioneros a los que hacía referencia anteriormente pues esbozaban como prácticamente la única probabilidad para explicar estos extraños fenómenos que se estaban produciendo. Porque, José Antonio, realmente, ¿habrá alguna explicación 100% lógica y válida para estos fenómenos? Hombre, el estudio pormenorizado de toda la casuística ufológica que se ha producido a nivel global, como digo, ofrece una serie de datos que son muy difíciles de cazar, de intentar obtener una respuesta aplicándole la hipótesis extraterrestre, entendiendo esta como que el fenómeno OVNI esté provocado por seres provenientes de otros planetas a bordo de rutilantes naves espaciales manufacturadas de tuercas y tornillos de chapa, puesto que hay que decir a la audiencia que en estas 7 décadas de intenso trabajo ufológico, los archivadores de los investigadores están repletos de casos, de sucesos, de eventos ufológicos, donde prácticamente se ha recopilado todas las formas inimaginables, no solo de las naves, de los platillos volantes que han sido descritos de 1001 formas, sino que incluso, y este detalle es suficiente como para hacernos elevar otro tipo de explicaciones para encontrar qué puede haber detrás del fenómeno OVNI, que los tripulantes, los humanoides observados dentro de estos artefactos y en el exterior, también ofrece una serie de características físicas que abarcan prácticamente todo aquello que nosotros podamos imaginar, desde seres minúsculos de apenas varios centímetros de altura hasta enormes criaturas de más de 3 metros, pasando por todo tipo de características morfológicas, como por ejemplo ausencia de miembros, 3 ojos, carencia de facciones. Por tanto, todo esto parece apuntar a que nos enfrentamos a un fenómeno radicalmente distinto a lo que se ha venido planteando como la única posibilidad de respuesta ante estas manifestaciones. A lo que acabas de decir, entonces, ¿qué otras posibilidades de respuestas hay? Bueno, ya en la década de los 60, investigadores como Jacques Vallée, que inspiró a Steven Spielberg para recrear ese personaje mítico en la película Encuentros en la tercera fase, en su libro Pasaporte a Magonia, vinculaba las apariciones de los no identificados con las apariciones mitológicas y de seres elementales que se producían en la Edad Media, y establecía unos interesantísimos paralelismos con otro tipo de manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia, dando a entender que lo que entendíamos actualmente en plena era espacial como visitantes de otros planetas podían encubrir otro tipo de fenómenos. Él hablaba de sistemas de control
de una especie de macrointeligencia que se manifestaba al ser humano utilizando diversos ropajes, diversos disfraces, escudándose en mil y un artificios para engañar de alguna manera a los eventuales testigos, haciéndole creer en la actualidad que se trataban de visitantes extraterrestres. Y esto de alguna manera, no solamente de la mano de Jacques Vallée, sino otros investigadores como por ejemplo John Keel, también abordaron otro tipo de alternativas, como por ejemplo visitantes procedentes de otras dimensiones que quizás explicasen también algunos de los fenómenos paranormales asociados al fenómeno OVNI, y de ahí se abrió un amplio abanico para establecer otras vías de estudios, de investigación, para intentar encontrar ese arca de la alianza, ese santo grial de la ufología, del fenómeno OVNI, que nos condujese de una vez por todas a solucionar este enorme rompecabezas que teníamos entre las manos. Y de ahí surge mi teoría de la distorsión, donde yo también planteo que nos enfrentamos a un tipo de fenómeno que no tiene nada que ver con visitantes extraterrestres, entendido esto, como decía anteriormente, como seres biológicos que vienen a nuestro planeta a bordo de sus naves espaciales. Yo creo que nos enfrentamos, sobre todo analizando pormenorizadamente, como decía, la enorme casuística que nos ha ofrecido los encuentros cercanos, que son los sucesos, los incidentes que más detalle nos ofrecen sobre el fenómeno que estamos analizando, puesto que en estos encuentros cercanos la distancia entre el testigo y el fenómeno no haya ningún tipo de posibilidad de error. Y como digo, el análisis de este tipo de sucesos pues parecen apuntar a que la inteligencia, porque yo estoy convencido que hay un agente externo, hay un factor desencadenante cuyo origen todavía no hemos podido rastrear, que hay algún tipo de elemento externo a la mente humana, pero que sin embargo para manifestarse utiliza la propia mente del testigo, en este caso el inconsciente, y utiliza el material que ya tenemos nosotros almacenado a través de nuestro hobby, la literatura, lo que vemos a través del televisor, mil y una cosas que enriquecen nuestro rico inconsciente y que de alguna manera lo distorsiona aplicándolo al desembarco de una nave alienígena, y eso explicaría por qué cada caso tiene tantísimos detalles que después no vamos a encontrar en ningún otro caso que se produzca en el mundo. José Antonio, quiero leer unas palabras que creo que son tuyas, de un artículo de la teoría de la distorsión, y dice así: el agente externo es capaz de sintonizar y comunicarse con la mente de los testigos para extraer el material psíquico necesario para conformar la aparición. Sí, el agente externo lo que hace es sintonizar, contactar con la mente de los testigos para proyectar. Yo utilizo el término proyección holográfica para que de alguna manera podamos entenderlo, pero es una escena que incluso puede tener materia, puede crear huellas, puede producir quemaduras, incluso el testigo puede palparla, puede tocarla y pensar que todo lo que está viendo, incluso los seres que está observando descender del platillo volador, tienen apariencia física de ser seres reales, pero nada de lo que observa tiene después una continuidad física en nuestro universo. Es como si fuese una simple proyección de una película que está pasando delante de sus ojos, que puede ser incluso observada, como digo, por más personas, porque tiene una corporeidad, tiene una consistencia física, pero no deja de ser el envoltorio de un gran engaño que estas inteligencias, estos seres, sea lo que sea este agente externo que todavía estamos intentando identificar, crea para la ocasión. Y como digo, esto explicaría el por qué hay
una de las características que más ha desconcertado a los investigadores a lo largo de todo este tiempo es por qué hay tantísimos casos diferentes unos de otros, donde prácticamente un tipo de ser o un tipo de aeronave no ha vuelto a ser observada en ninguna parte del mundo, y detalles concretos que no vuelven a repetirse, lo que parece indicar que cada experiencia se fabrica proceso para cada testigo, y esto desde el punto de vista de la distorsión tendría como resultado a que cada persona aporta diferente material privativo que solamente contiene él mismo, y por tanto no sería extrapolable a ninguna otra manifestación o aparición que se produjese en el mundo. El agente externo también aportaría simplemente una premisa del tipo de experiencia que quiere representar, en este caso, por ejemplo, el desembarco de un platillo volador del que surgen varios seres, pero la creatividad viene dada por el testigo, por el material que tiene en su inconsciente, que es representado de forma distorsionada, evidentemente, para que el propio observador no reconozca esos detalles como propio. Si quieres, os puedo poner un ejemplo. En Cádiz se produjo un aterrizaje muy interesante en la década de los 80 del siglo pasado, concretamente en 1981, el 12 de marzo, fue protagonizado por Juan González Santos, y este hombre dijo que había visto un objeto en tierra posado, en el interior había varios humanoides, y hizo una serie de descripciones del objeto que curiosamente coincidían con el módulo Eagle que había mandado los Estados Unidos, en este caso la NASA, a la Luna, y que él había visto curiosamente varias semanas antes de su encuentro. Pues si se hacía una comparación entre el módulo Eagle y el objeto que él había visto, había evidentes similitudes. Evidentemente estaban representadas de forma distorsionada, incluso el objeto dejó huella. Esto no se trataba de una alucinación ni ningún tipo de espejismo, sino que el agente externo, en el momento que contacta con la mente de Juan González Santos, ve que tiene en su memoria, en ese banco de datos que es nuestro inconsciente, estas imágenes, y las utiliza para recrear el aspecto exterior de la nave. Curiosamente, el objeto, Juan González Santos describe que tiene un símbolo que es parecido a un tipo de esvástica, como la que utilizaban los nazis en sus estandartes y banderas. Pues casualmente Juan González Santos era un gran conocedor de los episodios de la Segunda Guerra Mundial y sentía cierta fascinación por el bando nazi. Por tanto, vemos que hay una serie de elementos que estaban latentes en la mente del testigo, que fueron reflotados por el agente externo para recrear toda esta experiencia. Y para alguno de tus oyentes que esté pensando que la explicación más sencilla sería que este hombre se lo inventó todo, pues hay que decir que este caso fue investigado por grandes investigadores de la época, como Juan José Benítez y el propio Andrés Gómez Serrano, el destacado investigador pionero también en la investigación OVNI en nuestro país, y pudieron comprobar que en la zona había huellas que estaban dispuestas de forma geométrica, incluso repartiendo el peso del objeto, y por tanto parecía que allí había habido algo físico. José Antonio, el agente externo interactúa de alguna manera, digamos, con la víctima o con la persona que escoja, y en este caso ella ve esa visión. Pero ¿cómo podemos explicar que esa persona vea, como tú dices, un supuesto platillo volante con una supuesta esvástica, pero las huellas físicas dejadas, ¿cómo puede un agente externo dejarlas? Sí, porque lo que vengo a plantear es que el agente externo, cuando extrae esa información del inconsciente del testigo, la plasma en una proyección holográfica tridimensional
que se presenta ante los ojos del testigo como si realmente todo aquello fuese real, y en algunos casos concretos el agente externo otorga a esta proyección lo que yo he denominado como materia efímera, que hace que durante el tiempo que dure el avistamiento, pues esa representación, esa proyección tenga corporeidad, que sea física, que se pueda incluso tocar. Pero fíjate que curiosamente la mayoría de los encuentros cercanos, los testigos describen un tipo de situación que asombra a los investigadores, puesto que en terrenos que son muy favorables por su poca dureza para que se hubiesen producido todo tipo de huellas, pues no se encuentran ningún tipo de evidencia física. También son muchísimos los eventos, los sucesos que los testigos dicen que el objeto despega y que en su elevación atraviesa árboles y tendidos eléctricos sin producir ningún tipo de ruido, y sobre todo lo más sorprendente, sin causar ningún tipo de daño ni en los árboles colindantes ni en los cables de alta tensión, lo que algunos investigadores pues pensaban que se trataba de algún tipo de proyección o de alucinación en el peor de los casos, pero desde el punto de la vista de la distorsión tendría su explicación, puesto que en la mayoría de las ocasiones pues el agente externo no implicaría que su representación, esa proyección que logra, tuviese materia. José Antonio, y cuando el avistamiento es múltiple, quiero decir que lo ve mucha gente a la vez, ¿cómo influye aquí la teoría de la distorsión? Sí, como digo, el agente externo solo necesita el aporte de una persona para representar esa proyección, y esa proyección en el momento que se emite pues puede ser observada por infinidad de personas. Esto también explicaría un fenómeno que se ha dado también en avistamientos multitudinarios, no solamente enmarcado dentro del fenómeno OVNI, sino también en el controvertido asunto de las apariciones marianas, con el que tiene evidente también mucha conexión el fenómeno OVNI, y es que los testigos describen cosas diferentes de lo que están viendo, y de alguna manera esto podría ser explicable, puesto que cada persona a lo mejor es estimulada de alguna forma distinta por este agente externo, y se producen diferentes descripciones de lo que físicamente podría ser un solo objeto, y esto realmente también es desconcertante. O sea, para que los oyentes lo comprendan, el agente externo, por ejemplo, me coge a mí y a través de mí proyecta un holograma que todo el mundo es capaz de ver. Claro. Lo que ocurre es que tiene esa particularidad extraña, anómala, que hace que algunas personas lo vean o no lo vean. Se han dado casos de apariciones marianas, incluso cuando estuve investigando en el Cairo, en Zeitún, que hubo unas apariciones de la Virgen muy conocidas, pues estando a muy corta distancia había personas que no lograban ver a la Virgen cuando se trataba de una entidad luminosa de cierta envergadura que era muy poco probable que no fuese vista por una persona si no tuviese ningún tipo de enfermedad que le impidiera verlo. Por tanto, vemos que hay ahí también otro tipo de estimulación, no solamente a través de los órganos sensitivos, de los ojos, que hay otro tipo de percepción que parece también estar relacionada directamente con la mente humana, no solamente, como tú dices, si tú fueras el elegido para dar el material a producir, sino de las otras personas que están observándolo. José Antonio, ¿y cuál es el criterio, por decirlo de alguna manera, que lleva al agente externo a elegir a una persona? Bueno, esta sería una buenísima pregunta para el $1.000.000, el saber por qué hay determinadas personas que ven este tipo de objetos. También una de las premisas de la teoría de la distorsión sería que ya no sería objetos que se ven aleatoriamente por parte del testigo, sino que es el testigo el origen por el cual se produce el fenómeno. Y habría que ver qué tipo de elementos, de conjunciones se deben de dar o tienen que haber
algún tipo de circunstancia especial que haga que determinadas personas tengan ese don, por llamarlo de alguna manera, para toparse con este agente externo, activarse este tipo de anomalías que, como digo, a lo largo de la historia se han ido produciendo en diversos contextos culturales, religiosos, etcétera, y que ha adoptado diferentes ropajes o disfraces, pero no entendidos como, por ejemplo, decía Jacques Vallée en su teoría de los sistemas de control, como una perfecta manipulación adecuándose a la época en la cual se manifestaba estas entidades o grandes inteligencias, sino simplemente hace 300, 400 años la gente no tenía esos contactos directos con extraterrestres ni naves espaciales porque no había nadie que lo imaginase como probable. Simplemente las manifestaciones del agente externo son sincrónicas al pensamiento científico, filosófico, literario, lo que hay en el imaginario popular de cada época. No va a ofrecer nada, ninguna información, ningún contactado, ningún espiritista jamás ha ofrecido ningún tipo de información que una persona no conozca. Por tanto, esto parece indicar que nos hallamos ante un fenómeno de retroalimentación. Hay un agente externo, como la misma palabra indica, que está ajeno a la mente humana, que todavía no sabemos qué es lo que es, podría incluso tener algún tipo de relación con ese inconsciente colectivo al que aludía Jung, o de alguna manera también valerse del inconsciente colectivo para realizar sus manifestaciones, pero que de alguna manera ofrece un espectáculo, entre comillas, para que sea observado por los testigos, para hacerles creer en algo que no existe. ¿Y cuál es el motivo de que el agente externo quiera proyectar eso al resto de personas o al resto del mundo? ¿Cuál es su función? Bueno, a lo largo de estos años ha quedado demostrado que el fenómeno OVNI, pese a todo lo que se ha publicado, a la extensa literatura ufológica que existe, no ha habido ninguna comunicación, ya sea dentro del controvertido campo de los contactados, ni incluso las personas que en sus encuentros cercanos han tenido una comunicación vis a vis con los tripulantes de los platillos voladores, que hayan ofrecido ningún tipo de información vital o desconocida para el ser humano. No se ha ofrecido ninguna cura para ninguna enfermedad que nos azote, ni se ha ofrecido ningún tipo de tecnología que ayude a prosperar a la humanidad. Por tanto, yo creo que nos enfrentamos a algún tipo de fenómeno, para que nos entendamos, parasitario, que necesita de esa interactividad, de contactar con las personas por algún tipo de propósito, ya sea por su propia subsistencia como alimento o simplemente porque, y ahí sí estaría de acuerdo con el gran John Keel, porque simplemente le divierte establecer este tipo de contactos. Pero lo que sí también he notado, sobre todo viendo cómo este tipo de experiencias de fenómenos se han ido reduciendo con el paso del tiempo, porque actualmente, en pleno siglo XXI, en el 2017, pues ya hace bastante tiempo que no se produce unas auténticas oleadas ovni como se producían antaño con infinidad de aterrizajes. Y por tanto yo creo que esto también tiene algo que ver con ese dicho antiguo que decía que las hadas dejaban de existir en el momento que se dejaba de creer en ellas. Y yo creo que aquí también nuestra tecnología, nuestra forma de sociedad que estamos creando, tan materialista, creo, y esto estamos en un terreno especulativo, un terreno muy resbaladizo, incluso de arenas movedizas, donde podemos ser engullidos por nuestros propios pensamientos. Yo creo que todo este avance tecnológico, y que hace que estemos apartados de la naturaleza, del folclore, de las creencias antiguas y de todas esas historias que se contaban al calor de una chimenea, pues haya
hecho como pequeñas puertas mentales blindadas que impiden que este tipo de fenómenos de manifestaciones se produzcan con la asiduidad que se hacía hace 30 o 40 años. José Antonio, ¿y dónde puede, y supongo que esta será una de las grandes preguntas, dónde puede residir ese agente externo? Es decir, ¿puede ser realmente que esté en otro planeta y se comunique con nosotros de esta manera? ¿Puede ser que esté en otra dimensión? ¿Dónde puede residir? Esa sería otra gran pregunta. ¿Desde dónde opera este agente externo? La verdad es que no sabría decirte si viene de otra dimensión, si siempre ha estado aquí con nosotros, pero en un nivel de la realidad todavía no perceptible por nosotros. No lo sé. Creo que la forma que tiene de entrar en contacto con nosotros, de provocar todo este tipo de artificio, es a través de la mente de las personas, y yo creo que esa sería una de las claves. Quizás estamos hablando con algún tipo de inteligencia primaria, como digo. No creo que sea un metasistema, ni sea una gran inteligencia, ni una civilización procedente de ningún recóndito lugar de la galaxia, ni de otra dimensión que venga con el propósito de invasión o de comunicarnos nada trascendental. Como digo, quizás sea mucho más sencillo de lo que aparenta. Lo que ocurre es que el artificio, el engaño ha sido tan grande y tan majestuoso, tan atractivo, tan sugerente. Hay que tener en cuenta que el fenómeno OVNI surge prácticamente cuando se estaban apagando los últimos rescoldos de la Segunda Guerra Mundial, esa devastación tan horrible que hubo y que fue después mitigada en parte por una gran ilusión, por un nuevo mundo que se estaba creando, por la incipiente carrera espacial, los avances tecnológicos. Yo creo que también tuvo un caldo de cultivo excelente para que se gestara este mito moderno que se ha llamado objetos voladores no identificados. Mucha gente estará pensando, bueno, este hombre se ha vuelto loco, este hombre ya no cree en extraterrestres, este hombre ya no cree en platillos volantes. Bueno, también hay que decir que, por ejemplo, que también se ha creado un enorme saco en el cual se han metido muchísimas cosas, muchísimos enigmas, a los cuales se les quiere dar una explicación desde el punto de vista ufológico. La distorsión no pretende hacer esto. La distorsión nació con mi estudio, con mi análisis, con mi pasión por todo lo relacionado con los encuentros cercanos, que es donde yo veo que es más factible que nos encontremos ante un fenómeno como el que he descrito, pero para nada la teoría de la distorsión se puede aplicar a todo y cada uno de los enigmas, de los misterios que se han introducido, como digo, en este enorme saco que se ha llamado ufología, donde se hablan de visitantes ancestrales, de las pirámides de Egipto, de las líneas de Nazca y de todos y cada uno de los avistamientos que se han producido en el mundo. Pero yo creo que el grueso de la casuística que los investigadores hemos ido reuniendo a lo largo de estas últimas 7 décadas sí se podrían ajustar muy bien a un paradigma tal y como he estado describiendo, y que por tanto se podría trasladar a otro tipo de fenómenos, de misterios que han estado cohabitando con el ser humano, como por ejemplo las apariciones marianas que he nombrado, las apariciones de fallecidos, de los famosos fantasmas, incluso las apariciones cristozoológicas, como por ejemplo el Bigfoot, allí en Norteamérica y Canadá, donde también se han dado infinidad de encuentros, y curiosamente los cristozoólogos, igual que los parapsicólogos y ufólogos, todos hemos sido igual de torpes, porque ninguno hemos llegado a obtener ningún tipo de evidencia de peso que ya demuestre de una vez por todas que existen los platillos voladores, o que existen los fantasmas, o que existen el Bigfoot, y sin embargo al Bigfoot se le ha disparado, se le ha visto a corta distancia, igual que a los tripulantes de los ovnis, pero tienen la misma capacidad mágica para
evadirse en el último momento, y por tanto yo creo que nos estamos enfrentando al mismo fenómeno, y es este agente externo el que utiliza diversas ramificaciones, diversas apariencias para manifestarse según el folclore, las creencias latentes en determinadas épocas y en determinados lugares, pero hemos estado persiguiendo cada uno tentáculos diferentes de un mismo pulpo, por poner un símil. José Antonio, para ir terminando, sí, creemos en el agente externo, ¿hay alguna manera de poder protegernos de él? Pues como no sabemos cuáles son los elementos o las cualidades o las capacidades que hacen que una persona sea la elegida por el agente externo, pues evidentemente no sabemos cuáles pueden ser esas puertas que eviten que no entre o que no se comunique, pero también hay que decir que tampoco el agente externo busca causar ningún tipo de daño en las personas, sino más bien puede ser incluso los propios miedos interiores los que influyan en que determinadas experiencias sean más terroríficas que otras. Pues José Antonio, ha sido un placer tenerte esta noche, pese a todo lo que estás pasando, y habernos arrojado un poquito más de luz, o quizás otro camino, otra respuesta a este gran enigma que es el fenómeno OVNI. Bueno, pues sobre todo yo espero haber aportado al menos, si no algo de luz, por lo menos otras vías interesantes de estudio, y que muchos de tus oyentes que tengan curiosidad pues exploren en esta y en otras alternativas que se promueven dentro de la ufología para intentar encontrar una explicación, como digo, a un rompecabezas que hace ya 7 décadas, 70 años se nos ha puesto sobre la mesa, y evidentemente hemos sido bastante torpes para no llegar a una resolución. ¿Crees que realmente llegaremos algún día a alguna resolución definitiva? Deberíamos llegar. Deberíamos, nos quedaremos con ese deberíamos. Lo dicho, José Antonio, ha sido un placer. Amigo, buenas noches. Buenas noches. Y ahora hablamos de la Liga en el Silencio que gobierna el mundo en la sombra. De los que, según las afirmaciones de los investigadores, son los dueños de este planeta. Desde hace poco van saliendo a la palestra grupos formados por personajes de poder que, al parecer, controlan las finanzas, la economía y cualquier paso que damos. ¿Pero realmente es posible que cada gesto, que cada pensamiento, que cada acción que hagamos esté perfectamente controlada? Esta noche hablamos de una sociedad supuestamente secreta. Hoy hablamos ni más ni menos que de la élite de la élite. Esta noche hablamos en Informe Enigma del Club Bilderberg. Presidentes y primeros ministros, dictadores y déspotas. Una vez que logran el poder, muchos son capaces de cualquier cosa para conservarlo. Los líderes mundiales hacen cualquier cosa para conservar el poder que tienen. Terroristas y tiranos utilizan dobles para engañar a enemigos y aliados. Asesinatos y guerras para cubrir algunos de los engaños más increíbles de la historia. Algunos fingen su muerte. Otros duran años sin que el pueblo lo sepa. Quienes ostentan el poder pueden ocultar grandes secretos. A veces, hasta décadas después, no averiguamos que nada era lo que parecía. Esto es Teorías de la Conspiración. Y esta noche, para hablarnos de teorías de la conspiración, para hablarnos de la élite, para hablarnos de esta sociedad secreta llamada el Club Bilderberg, tenemos al otro del teléfono a Rubén Callejón. Hola Jorge, un placer. ¿Cómo estás, Rubén? Pues muy bien. Nada, y agradecerte la invitación. Y nada, y a ver si desvelamos un poco todo ese entramado de conspiraciones, ¿no?, que hay detrás del Club Bilderberg.
Para empezar, para todos los oyentes que no lo sepan, porque quien más o quien menos seguramente alguna vez habrá escuchado hablar de ellos, cuenta a la audiencia, Rubén, ¿qué es el Club Bilderberg? Bien, pues el Club Bilderberg es considerado como uno de los foros más importantes que hay a nivel internacional. Su origen viene de la mano del famoso banquero Rockefeller, que por cierto ha fallecido recientemente, y quien financió la reunión que tuvo lugar en 1954 en los Países Bajos. Y concretamente tuvo lugar en el Hotel Bilderberg, del que hereda su nombre. Desde entonces, desde 1954 hasta ahora, todos los años se produce en el mes de junio, a veces a finales de mayo, una reunión siempre en distintos lugares del planeta, ¿no? En distintos países, pero siempre con un objetivo claro, que es el de asentarse en lujosos hoteles donde las personas más influyentes del planeta, como pueden ser banqueros, políticos, los grandes empresarios, la monarquía, la grande monarquía europea, o los miembros de los dueños de los principales medios de comunicación, ¿no? En total unos 120, 150 personas, ¿no? Dependiendo. Y en esta reunión, que se hace a puerta cerrada, se debate sobre los aspectos más importantes que tendrán lugar, sobre todo en Occidente, en los próximos meses. Y claro, al no desvelar absolutamente nada de lo que sucede tras sus puertas, y más aún viniendo de personas tan influyentes, pues todo lo que surgen son teorías. Es cierto que existen una lista que se hace pública poco tiempo antes de la reunión, en la que se informa de los invitados que van a asistir ese año a la reunión. Y personalmente pienso que en esta lista no aparecen realmente todos los asistentes, ya que aparecer en esta lista pues supone ponerse bajo la lupa de aquellos que conocen el club y saben de su oscuro intereses. O sea, perdona que te interrumpa, Rubén. El Club Bilderberg lo funda, o la primera reunión la lleva a cabo Rockefeller, que bien has dicho, falleció hace muy poco, sí, hace escasos días. Recibe el nombre del Club Bilderberg por el hotel donde se realizó la primera reunión. Así es. Y supuestamente nos enseñan una lista, vamos a decirlo de esta manera vulgarmente, para callarnos la boca, en la que figuran unos nombres que esos nombres no son realmente los que luego asisten a la reunión. Sí, claro. Por ejemplo, en esa lista casi nunca se habla de... O sea, aparecen los invitados, pero los invitados como menos habituales, ¿no? Los que menos poder tienen. Por ejemplo, siempre omiten a los grandes representantes de las poderosas dinastías como Rothschild o Rockefeller, y sí ponen a algunas personas como pueden ser políticos o no sé, o algunos propietarios de los medios de comunicación, pero las personas realmente importantes siempre la omiten. Pero claro, aquí viene la primera pregunta. Vamos a ver, esta reunión a simple vista no parece nada del otro mundo, excepto, bueno, pues una reunión de altos cargos, altos mandatarios, de políticos, en las que supuestamente debaten pues hechos actuales, momentos económicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le da tanta importancia al Club Bilderberg y por qué se hacen tantas teorías de la conspiración alrededor de ellos? Bueno, pues principalmente porque, por todo el secretismo que ha habido durante décadas, porque hay que recordar que el Club Bilderberg salió a la luz hace pocos años debido a que un periodista consiguió filtrar información y hacerla pública. Hasta entonces todo era secreto. Y también porque las personas que allí se reúnen suelen ser personas muy influyentes y los grandes propietarios de multinacionales, también grandes banqueros como bien decía antes la dinastía Rothschild, una de las dinastías más poderosas que hay en el mundo y que tienen muchísimo poder en la política, sobre todo en Estados Unidos. Pero Rubén, el hecho de que sea secreta, una reunión no tiene por qué significar que estén tramando algo, ¿no? La probabilidad de que no haya nada raro detrás
existe, pero lo cierto es que conociendo a estas personas y viendo muchos sucesos que ha habido en los que estos grandes personajes estaban detrás, pues se hace obvio que en esta reunión hay algo más que una simple charla, ¿no? Y que es obvio que no buscan el bien general, sino lucrarse económicamente. Vamos, que no quedan para jugar al póker ni para jugar claro, eso. Al burro o alguno de estos, ¿no? Claro. ¿Qué más sabemos del Club Bilderberg, Rubén? Bueno, a mí me gustaría enfocar esto un poco en el caso de España, ¿no? Y hablar un poco de sus miembros los miembros que han asistido, entre los que destaca pues la monarquía española, como puede ser la reina Sofía, quien fue imprescindible en varias reuniones hasta el año 2014, en este año, en el 2014, se dice que a la reina se le ordenó la abdicación del rey Juan Carlos, y curiosamente muy poco tiempo después de la reunión, todos los medios de comunicación se inundaban con la noticia de que Juan Carlos dejaba el poder, ¿no? Que abdicaba. Y esto sucedió a muy pocos días de la reunión. También, bueno, pues encontramos a grandes políticos, como pueden ser en el caso del Partido Popular Luis de Guindos, Soraya Sáez de Santa María, Margallo Cospedal, y en el caso del PSOE han asistido a la reunión Zapatero o Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por ejemplo, estuvo invitado en el año 2015 y según él no asistió a la reunión por motivos personales, pero hay fuentes que indican que sí que lo hizo y utilizó esta excusa debido al revuelo que se causó cuando su nombre apareció en la lista que hacen pública. Perdona que te interrumpa, Rubén. Estás enfocando el Club Bilderberg en España, pero yo a nivel personal, cuidado, los oyentes no sé qué opinarán, pero claro, yo no me veo a los personajes de España, a la reina, a Zapatero y demás, y como que no los veo con cara así de villano malvado. No, lo más posible es que estas personas que son menos habituales en el club y que suelen ir a varias reuniones y ya no asisten a más, posiblemente su función sea la de recibir instrucciones de los realmente poderosos para que las realicen, ¿no? Durante los próximos meses, como una especie de marioneta, ¿no? de esa élite financiera. Entiendo. ¿Quién más poder español fue a la...? Pues el año pasado, por ejemplo, le tocó el turno a Ciudadanos, ya que asistió Luis Garicano, que es el responsable de economía del partido de Albert Rivera. Pero no solo políticos españoles han asistido a la reunión. También podemos destacar la presencia de Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, y también, muy importante, los mayores representantes de los medios de comunicación aquí en España, como pueden ser Juan Luis Cebrián, que es el presidente del grupo Prisa. Bueno, bajo su poder pues está El País y Huffington Post, por ejemplo. También César Alierta, presidente de Telefónica. Y es que, Jorge, quien controla los medios, pues tiene el control sobre la población y sobre su idea. Por eso es tan importante que estas personas asistan a esa reunión anual. ¿Dónde se realizó, Rubén, en España la última reunión del Club Bilderberg? Pues se produjo en Sitges, allí en Barcelona, en el año 2010. ¿Y se sabe para cuándo está programada la siguiente? Aquí en España no. Se sabe que la próxima va a ser en el mes seguramente en junio, ¿no? Como casi todas. O sea que falta ya muy poco y aún no se ha hecho público ninguna lista, ni dónde se va a producir, ni nada. En este caso habrá que estar atentos para ver, porque no sé si a sus 101 años Rockefeller seguía asistiendo a las reuniones del Club Bilderberg. Yo pienso que delegaría en algunos de sus herederos, ¿no? para que asistieran a esa reunión en su nombre. Rubén, es cierto lo que dicen de que en el Club Bilderberg, como tú bien has dicho, hay un gobierno encima de un gobierno, pero que realmente asiste
asisten personas que, como tú bien has dicho, dan instrucciones al resto y que a día de hoy no se sabe quién son. Sí, realmente conocemos algunos pocos, pero como pueden ser las grandes dinastías, ¿no? Pero no está del todo claro, ni tampoco se sabe exactamente quiénes son, ¿no? Por ejemplo, se habla de la dinastía Krab, que fue una dinastía que se hizo muy poderosa, sobre todo gracias a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ya que esta dinastía fue la que creó todo el armamento de esa guerra, ¿no? Y se dice que esta dinastía puede ser incluso la más poderosa, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta si asisten o no al club. Rubén. Sí. Cuéntanos a todos lo que realmente le interesa al oyente, que es saber, por decirlo de alguna manera que suene un poco a toque de humor, de qué manera quieren acabar con nosotros, porque supuestamente las especulaciones es que el Club Bilderberg no está para ayudar, sino todo lo contrario, está, vamos a decir así, para controlarnos como si fuéramos marionetas o títeres y hacer con nuestra vida, nuestra economía, nuestra sociedad, lo que se les antoje. Sí, así es. Y bueno, y esta es supuestamente uno de sus principales objetivos, ¿no? El de establecer un nuevo orden mundial, es decir, un gobierno, que un solo gobierno ostente todo el poder sobre todas las naciones, ¿no? Y bueno, este gobierno estaría formado por estos personajes que ya hemos comentado, y de hecho pues ya estamos viendo un poco, ¿no?, cómo ese poder fáctico financiero tiene el control, ¿no?, como para invitar, como para reunir y dirigir a todas las personas, a todas estas personas tan influyentes, ¿no?, en todo el mundo, como puede ser la realeza o grandes banqueros o los responsables de los medios de comunicación. Pero tiene otro objetivo. No es este su único objetivo, aunque sí es su principal. Tiene otro, más bien a corto plazo, ¿no? Y entre los que destacan, por ejemplo, se habla de la creación del Daesh, ¿no?, el conocido también como Estado Islámico. Y es que, claro, en Siria e Irak pues son zonas con un gran interés, tanto político como económico. Entonces, se emplea esta técnica, ¿no?, la creación de un grupo terrorista para tener el control sobre esta región. Otro ejemplo claro puede ser el atentado de falsa bandera del 11S, que fue usado, ¿no?, pues para la invasión de Irak. Se habla también de que ellos estuvieron tras la creación de lo que hoy se conoce como la Unión Europea, y bueno, y este es posiblemente uno de sus primeros pasos para establecer ese nuevo orden mundial. También se dice que ellos están detrás de la crisis financiera que ha asolado a Occidente en los últimos años. Y es que, curiosamente, los personajes más poderosos del Club Bilderberg han obtenido grandes cantidades de dinero y sobre todo han conseguido aumentar su poder sobre los países gracias a esta crisis. Se rumoreaba que en el Club Bilderberg se estableció el principio y el final de la crisis económica. Esos rumores, no digo que sean ciertos, pero sí son, o sea, esos rumores salen del Club Bilderberg. Sí, así es. Claro, su objetivo principal es ese, es el de tener un gran control sobre los países que se endeudan y también hacerse con unas grandes cantidades de dinero, ¿no? También se habla de que el club está detrás de algunas enfermedades, como pueden ser la gripe A, el ébola o el virus Zika. Por cierto, el virus Zika era propiedad de Rockefeller, ¿no? Él tenía la patente del virus. Muy curioso. Con estas enfermedades, pues más de lo mismo, ¿no? Bueno, se intentó y se consiguió obtener grandísimas sumas de dinero mediante la industria farmacéutica. Solo por poner un ejemplo, con la gripe A, bueno, y esto ya salió a la luz,
de que expertos de la Organización Mundial de la Salud cobraron dinero por parte de las farmacéuticas que crearon la vacuna, ¿no?, para la gripe A, y a cambio estos expertos de la Organización Mundial de la Salud infundieron una alarma a nivel mundial de que la gripe iba a ser una pandemia, vamos, la equiparaban con la peste negra, ¿no?, en la Edad Media, y provocaron que los gobiernos adquirieran esta vacuna, llegando a obtener un ingreso de casi 5.000 millones de euros, las farmacéuticas. Casi nada. También en España tienen, bueno, en este paseo por el Club Bilderberg, y centrándonos ahora en los objetivos de España, se dice que estuvo tras la sucesión de Franco. En esta sucesión, pues se consiguió eliminar a Carrero Blanco y poner en su lugar, ¿no?, a Juan Carlos. Por esto se dice que Juan Carlos y la monarquía española son auténticos títeres, auténticas marionetas de esta élite. Y con respecto a la muerte de Carrero Blanco, existe una teoría que daría para un programa entero, en la que se afirma que la CIA, apoyándose del grupo terrorista ETA, cometió este famoso atentado que hizo saltar literalmente el coche de Carrero Blanco por los aires. Y es que curiosamente este atentado sucedió a escasos metros de la embajada de Estados Unidos, donde apenas 2 días antes estuvo Henry Kissinger. Henry Kissinger era el secretario de Estado de Estados Unidos y es una de las personas también más influyentes del club. Así que ya te puedo imaginar. Pues sí, por ahí se va rizando el rizo. Así es. Una teoría también muy llamativa y entrando en política de nuevo, es una que habla sobre la creación del partido Podemos, ¿no?, el partido de Pablo Iglesias. Se dice que se creó para controlar a la disidencia, y es que en una España que se encontraba dividida, ¿no?, por los partidos, porque los partidos tradicionales estaban ya desgastados, ¿no?, y bueno, y siguen estando, ¿no?, como el PP y el PSOE. Entonces, crear una vía política alternativa como Podemos, pues le otorgaba tener controlada a ese sector de la población que estaba más en desacuerdo. Y curiosamente, algunos medios de comunicación, como los de Juan Luis Cebrián, del que ya hablábamos antes, ¿no?, como uno de los invitados al club, han dado voz a la formación de Pablo Iglesias. Curioso. Curioso. Que Pablo Iglesias ahora salga del Club Bilderberg, eso da más miedo aún. Vaya. Pero bueno, lo que está claro, Jorge, es que hay gato encerrado. O sea, cuando la prensa tradicional, controlada, como ya hemos visto, pasa totalmente por alto esta reunión, lo hacen de una manera ultra secreta, y bueno, y más aún con la importancia que tiene una reunión de tal calibre, porque ya te puedes imaginar lo que pueden hablar las personas más poderosas del mundo durante todo un fin de semana, ¿no?, en un lugar hermético. Porque nunca se filtra nada, Rubén, ni lo más mínimo. Bueno, pues según la versión oficial, ¿no?, ya lo dijo la reina Sofía en su biografía. Según ella, no se filtra, no se hace público nada, porque, bueno, ellos dicen que lo hacen para sentirse más tranquilos, ¿no?, y poder hablar en total libertad, sin verse influenciados por lo que pueda pensar la gente de su opinión, ¿no? Pero bueno, se cree que realmente se hace pues porque allí se tratan de unos intereses que miran exclusivamente por su, bueno, pues por las empresas, ¿no?, que controlan el mundo, ¿no?, por el poder financiero, y no se hace buscando el bien de la sociedad. O sea que, según la reina Sofía en su biografía,
el Club Bilderberg es como una reunión de colegas, no se filtra nada porque, bueno, puede ser que uno se tire un eructo, otro se tire alguna cosa, y entonces no interesa que eso se sepa, pero que ahí no se especula con nada ni ahí se maneja el mundo. Claro, sí. Claro, sí. Bueno, hay que darse. ¿Sabe, Rubén, por casualidad, y ya que han pasado tantísimos años, qué se habló en la primera reunión del Club Bilderberg? Pues la verdad es que no tengo conocimiento de esa primera reunión. Y es que es difícil tener acceso a esa información, ya que el Club Bilderberg es algo que ha salido a la luz recientemente y todos esos años del siglo pasado pues están un poco más herméticos, ¿no? Es más difícil tener información. Para terminar, Rubén, ¿el periodista que sacó a la luz lo del Club Bilderberg sigue vivo? Pues no he tenido acceso a esa información, pero sí es cierto que, bueno, todos los periodistas que están hablando ahora del club, pues no sé, a mí realmente me sorprende un poco la libertad con la que manifiestan, ¿no?, lo que sucede en el club, aunque es cierto que todos afirman tener amenazas, ¿no?, amenazas de muerte incluso por parte de esta élite. Eso precisamente es a donde yo quería llegar, porque si realmente, a ver, aquí hay dos opciones: si realmente están secretos, da igual que los periodistas hablen y cuenten, no saben nada, así que da igual, lo que están diciendo es tirar palabras al aire sin ningún tipo de valor, y la otra opción es que si realmente están hablando más de la cuenta, los borren del mapa. Claro. Pues al menos aquí en el caso de España sí que los periodistas que se dedican al Club Bilderberg sí que afirman haber recibido amenazas, pero ahí queda la cosa. Bueno, como todo, realmente el Club Bilderberg, no sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque sé que eres más tirando a teorías de la conspiración, es eso, una conspiración, porque a día de hoy no sabemos nada con certeza. Como no se filtra información, no sabemos si realmente ellos han provocado la crisis, si no lo han provocado. Es difícil relacionar de una manera tan directa el Club Bilderberg, ¿no?, con algunos sucesos, pero es fácil observar cómo algunos de sus miembros sí que tienen detrás pues muchísimas teorías, ¿no?, lo que eran teorías que se han corroborado. Entonces, cuando se reúnen todos estos miembros que tienen detrás algunos escándalos, pues se puede imaginar que lo que se habla allí sigue por esa línea, y que muchas de las teorías pues tienen más sentido, ¿no?, de lo que pensamos. Rubén, para terminar, como tú has dicho, este junio tiene que producirse la siguiente reunión del Club Bilderberg. Sí. Yo te pongo como objetivo, como meta, que te infiltres y luego te vengas al programa y nos cuentes realmente qué cuentan ahí. Pues perfecto, estaré al tanto a ver la lista, a ver quiénes son los invitados de este año, ¿no? Y a ver qué puede haber detrás. Y a ver si te consigues meter dentro, que te dejen entrar. Eso va a estar más complicado. Bueno, nunca se sabe. Rubén, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Nada, el placer es mío, Jorge. Y nos vemos una próxima vez, Rubén. Estupendo. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros